El mensaje se llama Esperanza en medio de la angustia. Y estaba viendo así, oye, ¿cómo fue ese llamado de Moisés? El llamado de Moisés en Éxodo 3 fue tremendo, el llamamiento de Moisés. Cómo ese llamamiento de Moisés vino especialmente cuando el pueblo de los judíos, el pueblo de los hebreos, estaba viviendo años y años de aflicción, años y años de maltrato, años y años de esclavitud. ¿Sabe una cosa, hijo? Nosotros los venezolanos, nosotros no estamos preparados para ser esclavos. Cristo, por lo menos los evangélicos conscientes, Cristo murió por nosotros porque Él se llevó la maldición en la cruz del Calvario. Él se llevó la esclavitud nuestra en la cruz del Calvario. Por eso es que no podemos recibir, no podemos aceptar esto. Dios, el Señor, quiere otra cosa para nosotros. Y ese llamado de Moisés fue tremendo. Y fíjese que Moisés, cuando se le hizo el llamado, cuando el Señor estaba haciéndole el llamado en la tierra, que estaba en la zarza ardiendo, él estaba paseando sus ovejas. Y sin embargo, cuando él se puso con el Señor y el Señor se dio cuenta de que venía Moisés, y le dijo: detente, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás pisando santo es. Y ahí empieza la historia de Moisés, del llamado de Moisés. Y fíjense que Moisés se oponía a ese llamado. Moisés se oponía, Moisés no quería ese llamado. Vamos a leer el Éxodo capítulo 3, desde el 1 para que más o menos vean la historia. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Está dispuesto. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Fíjese que la palabra esperanza en términos generales significa confianza que ocurrirá en un futuro. Vamos a decir que es una esperanza de inconverso. Es una esperanza, como dice la Biblia, significa confianza en el diccionario, confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Esperanza, que tú estás seguro. Esa esperanza que tú estás seguro es tu esperanza humana. Vamos a decir, existe una esperanza humana. Muchos en Venezuela tienen una esperanza humana. Tienen una esperanza humana de que cambie el régimen político. Tienen una esperanza puesta en el hombre. No sé si me están entendiendo. Tienen esa esperanza en otros entes humanos, ¿no? Pero en términos espirituales y en términos cristianos, para nosotros, hijo, la palabra esperanza significa esperar con firmeza en Dios.
esperar con firmeza en Dios, creer que Dios va a cambiar los tiempos. Pero tenemos que tener esperanza, tenemos que entender que cosas grandes vienen para nuestro país. Yo lo creo de todo corazón. Y esa es la esperanza, por ejemplo, esa es la esperanza para nosotros los cristianos, poner nuestra confianza firme en el Señor, y creer indiscutiblemente de que Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Y fíjese lo que habla en el versículo 7, o sea que Dios ha oído. ¿Usted cree, hijos, que el Señor no ha oído nuestro clamor? ¿Usted cree que Dios no ha oído porque hay un pueblo de Dios orando, un pueblo de Dios creyendo, un pueblo de Dios arrodillado, haciendo vigilia, ayer haciendo ayuno, orando por Venezuela, tomando la autoridad? Mira, algo tiene que pasar. Yo siempre digo que algo tiene que pasar. Lo que pasa es que nos angustiamos, por eso es que la angustia. Fíjate que el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud. Claro, llegó una angustia profunda en su vida, porque inclusive ellos fueron castigados más, el pueblo de los judíos fueron castigados más por los egipcios, estaban oprimidos. ¿Cómo podemos tener esperanza y reconocer que el Señor nos hace un llamado y nosotros en verdad tener esa fe de cumplir con ese llamado? Pero cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza que ardía, oye, ahí hubo una luz de esperanza. Porque fíjese que dice: dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Vamos a ponerlo de otra manera. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Venezuela. Bien he visto. Bien, porque hay un pueblo de Dios orando, hay un pueblo de Dios evangelizando, hay un pueblo de Dios predicando, llevando la palabra, hay un pueblo de Dios ardiendo, con ese fuego ardiente, como habla Jeremías. Y fíjese que Jeremías está medio bravo con Dios. No, porque él estuvo preso, inclusive estuvo apartado ahí Jeremías. Y Jeremías, no, yo no voy ahí. Pero Jeremías decía: pero hay algo muy dentro de mí, como un fuego que me arde dentro de mí. No podía. Así estamos nosotros, hijo, aquí. Así estamos nosotros ahora en este momento en la iglesia. Hoy hay un fuego ardiente en nosotros que vamos a predicar, vamos a llevar la palabra, vamos a llevar la palabra en los barrios, en las plazas, en los hospitales. No nos hemos detenido. A pesar de la aflicción. Pero sí estamos orando, pero sí estamos intercediendo, sí estamos ayunando. ¿Por qué? ¿Usted cree? Porque el Señor sabe que estamos ayunando, estamos orando, estamos intercediendo por esa aflicción que nosotros tenemos, hijo. Esperanza en medio de la angustia. He visto la aflicción de mi pueblo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pero qué hermoso es saber, hijos, que el Señor no está siendo indiferente a lo que está pasando aquí en Venezuela. Él no está siendo indiferente, porque Él está oyendo nuestra aflicción.
Porque estamos orando, estamos intercediendo, estamos clamando. Y ese clamor, esa intercesión, eso es lo que hacemos, también abarca, es como decir, sobre un país cae lluvia y sol. Y la gente que no está dentro de ese paraguas de protección de Dios, bueno, forma parte de la bendición de Dios que viene para esta nación. Yo lo veo así. Yo lo veo de esa manera. Dios no puede ser indiferente. Dios no es indiferente. Mire, ¿por qué no es indiferente? Porque, concha, en medio de la angustia usted ve que en una u otra forma damos comida. Está un banco de alimento con nuestras propias ollitas. Bueno, sí, mira, conseguí esta harina pan, conseguí estos arroz, conseguí este saco de caraota. Vamos a hacer para los hermanos de la iglesia que tengan mayor necesidad. Y el Señor está viendo esto. Y el Señor está viendo nuestra aflicción, porque no es fácil. No es fácil conseguir esto. Por eso es que Él no es indiferente a nuestra necesidad. No es indiferente. Y fíjense que la mayoría de las veces nos predican un Dios malo. No, que ese es un Dios malo, que es un Dios castigador, que es un Dios malo. No, por favor. No podemos predicar esa clase. No, que castigo de Dios que viene, y el juicio de Dios para Venezuela. Yo no recibo esto, hijos, yo no recibo esto. Yo creo que Dios tenía un plan diferente para Venezuela. Yo creo que tiene un plan diferente para Venezuela, para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros, mire, sabe una cosa, los mayores países más desarrollados han vivido crisis terribles han vivido. ¿Quién sabe si nosotros después de esto empieza a florecer una Venezuela diferente? Comienza a ser una Venezuela prosperada, una Venezuela bendecida, una Venezuela con propósito, con proyecto, una Venezuela donde todos unidos podemos hacer grandes cosas, donde todos nosotros unidos podemos hacer grandes cosas. Porque de que estamos predicando. Pero recuerda que Él nos ha perdonado con su sangre. Él nos ha limpiado con su sangre preciosa para limpiarnos y liberarnos de todo pecado, de todo yugo de opresión. Él nos ha limpiado. Él nos ha limpiado, Él nos ha transformado, Él nos ha cambiado. Que hay un proceso para ese cambio, sí. El apóstol Pablo decía: oye, ¿qué haré de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo tenía una lucha interna, pero él proseguía a la meta, al supremo llamamiento. Él procedía, él seguía caminando. Oh, Señor, tengo que cambiar. Sí, Señor, pero yo sigo que cambiando. Señor, estoy haciendo esto. Sí, Señor, pero yo declaro, yo sigo cambiando. Sí, Señor, mire, y están pasando cosas en mi vida, Señor, pero yo sigo caminando. No, Señor, yo sigo caminando. ¿Hasta qué? Hasta que llega a la meta. Hasta la meta. Pero no podemos detenernos y echarnos a morir. No podemos detenernos y quejarnos, porque ¿qué es lo que fue? Llegó un momento que era queja. El pueblo de Dios se quejaba. Y Dios, ok, nosotros podemos quejarnos, pero también podemos ir trabajando. Tenemos que ir ejecutando. Vamos a buscar proyectos, vamos a buscar creatividad, vamos a levantarnos en victoria, hijo. Un proyecto,
un proyecto. Mire, ¿por qué usted tiene que ser empleado? ¿Por qué no hace su proyecto, un proyectico, y hace ese proyectito y vamos? Bueno, si le dan palo por aquí, habla, levántese, y los mote por ahí, le da palo y levántase. ¿Sabe? Porque Dios no se va a olvidar de su creatividad, y Dios es un Dios creativo. En medio de la crisis, en medio del problema, el Señor te va a ayudar. Por eso entonces es en medio de la angustia, la esperanza en medio de la angustia. Le dice, porque Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Que Dios ha visto mi aflicción. Qué tremendo. En Mateo 14 dice la palabra: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar de desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Compasión. El Señor, compasión. En medio de la aflicción, el Señor tiene compasión de nosotros. Digo, ¿cómo vamos a creer que el Señor nos va a matar a hambre? O puede haber una hambruna. Siempre hay algo, hijos. Siempre hay algo que comer. Siempre hay algo. En Juan 5, 1-9 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús les dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión. Ese hombre no podía bajar ahí al estanque, porque imagínate, era paralítico, cómo se movía, y usted se tenía que meter ahí mientras que el agua estaba ahí moviéndose, ¿no? En lo que el agua se cesaba de moverse, ya no tenía más ese privilegio de sanar. Fíjese que otra cosa aquí en el versículo 7, 3:7 dice, en el versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien le ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y dice, de Egipto, y ha oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Un clamor. O sea, cuando un clamor quiere decir, Señor, que he oído su oración. He oído su oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aleluya, tú conoces nuestra angustia, tú conoces nuestra aflicción, Padre amado. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te pido, Señor, por esta nación, te pido por nuestra hermosa, pero es una oración limitante. Usted tiene que tener una oración limitante, una oración limitante, un clamor,
un clamor así no se puede oír. Un clamor, usted sabe lo que es un clamor. Es un clamor que salga de lo más profundo del corazón. Es un clamor de gemir, es un clamor de querer, es un clamor de llorar, es un clamor. Aquí está, es un clamor. Oh Padre, mira, es un clamor. No es un clamor, no es meditando, no es meditación, hijo, no es meditación trascendental. Es un clamor por Venezuela, es pidiéndole por este país, es pidiendo por este país. Vamos jóvenes, ay, levántate, tú joven que resplandece. Oh mi Dios, mira esta nación, Padre amado. Clamamos, Señor, clamamos por este país. Mira, mi Dios, Señor, cómo se han perdido los valores de nuestra nación. Mira, Señor, los valores en nuestra nación. Mira, Señor, la cantidad de gente enferma en hospitales que no tienen dinero para comprar medicina. Oh Padre, Señor, nos levantamos en esta hora en victoria. Es un clamor, hijo, no es un clamor que nace del corazón. Es un deseo profundo en el corazón, y proclamarlo. Oh mi Señor Dios, oh Santo, quiero un cambio, quiero ver cosas diferentes, mi Dios amado. Oh Jehová, mira, Señor, mira la cantidad de gente que se pierde. Mira, mi Dios, Señor, el alto índice de muerte, de delincuencia. Señor, estamos entre uno de los países, Señor, más muertes violentas en el mundo. Padre, no, Señor, no queremos eso, Padre amado, aleluya. Así estaba el pueblo de Israel, oh, clamando, oh Señor, que se caiga esta esclavitud, Señor, que venga la justicia sobre esta nación, que venga justicia, Padre. Vamos, hijo, vamos, sienta, clame por su vida, ahora, mi Dios. Oh, te lo pido, mi Dios amado. Oh, Santo, el Señor tiene que oír un clamor. El Señor tiene que oír. El Señor va a oír, aleluya. Oh, la esperanza en medio de la angustia. Vamos, pueblo de Dios, aleluya. No esperen que oren por ti. Tu clamor es importante, aleluya, mi Dios. Oh Señor, te pedimos, Padre, por esta patria hermosa, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hijo? Se pueden sentar. Aleluya. Eso le estaba diciendo el Señor a Moisés. Yo he oído la oración, he oído el clamor de este pueblo. A lo mejor hemos pensado que el Señor se está haciendo el sordo con nosotros, hijos. Pues no podemos pensar. Nuestro clamor, nuestros ruegos, nuestras súplicas van a llegar al trono de Dios. Dice, he oído su clamor. Wow. Eso a mí me atraviesa el alma. He oído su clamor. He oído su clamor por el necesitado. He oído su clamor por el angustiado. He oído su clamor por el enfermo. He oído su clamor. Aleluya. Oh, aleluya. Exactores significa cobradores, recaudador de impuestos. He oído su clamor.
por la cantidad de impuestos que nos están cargando. He oído, porque se acuerda que en el pueblo de Egipto le duplicaron los impuestos a la gente. Tenían que trabajar el doble. Es tremendo, hijos, esto. Tal vez nuestra vida nos está cobrando los mejores errores que hicimos. A lo mejor estamos viviendo consecuencias de nuestras acciones. Lo que pasa, no sé. Pero yo sigo pensando con nuestras malas decisiones, como decirle al Señor: bueno, Señor, ya pagué por las malas decisiones. Mis malas decisiones tú las clavaste en la cruz del Calvario. Mis malas decisiones. Oh, aleluya. Porque hay carga que la gente, hijo, estaba así. El pueblo estaba así. El pueblo de Israel estaba así. Había ya carga que el pueblo ya no la podía soportar. Ya no la podía soportar. Y hay cargas en el pueblo hoy en día que ya no se pueden soportar. Cuando se te rompe un carro, cuando se te echa a perder un caucho, gente viniendo a pies porque no tiene caucho. Hay carga. Y a veces no se tiene el dinero. A veces no se tiene el dinero porque no alcanza. La gente apenas está cobrando para comprar comida. Así estaba el pueblo de Israel, como estamos nosotros en la actualidad, afligidos, totalmente afligidos. Vicios en la familia, desesperación, pobrezas. Pero Dios, Hijo, ha oído tu clamor. O sea que el Señor no solamente va a estar pendiente de tu aflicción, el Señor va a estar pendiente de tu angustia. Porque ya la angustia de alguien significa algo más íntimo. La angustia, porque cada uno tenemos nuestra angustia, es algo más íntimo de nosotros. Y solamente aquel que vive al lado de nosotros conoce nuestra angustia. El que está al lado de nosotros, el que es próximo a nosotros, que es el que. Pero tenemos que luchar en contra de esa angustia. Él conoce nuestra angustia que pasamos en la economía. Él conoce nuestra angustia que muchas veces hay parejas que pasan en el matrimonio. ¿Qué pasa con este matrimonio? ¿Qué pasa con este hombre que no cambia? ¿Qué pasa con esta mujer que no cambia? Oye, sí, Señor, pero tú me dijiste que me lo iba a cambiar, pero no ha cambiado. Esa angustia de salud, de una enfermedad. Fíjese lo que dice el Salmo 56, 8. Aleluya. Salmo 56, 8. Aleluya. 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Habla de las lágrimas, habla del libro de la vida, providencia protectiva de Dios. Entonces dijimos que había aflicción, que había angustia, que había clamor, hijo.
Pero viene algo muy importante, que eso es lo que le va a pasar a Venezuela. Eso es lo que le va a pasar a Venezuela. En el versículo Éxodo 3:8 dice: y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del camino del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sabe una cosa, el Señor está preparándonos para libertarnos, para liberarnos. Eso sí, no va a venir ningún llanero solitario. Yo soy el rey, yo soy el líder. No. Mire, esa liberación viene del cielo directo. Esa liberación viene del cielo directo. Yo le digo, estoy plenamente convencido. Lo creo que cosas grandes vienen en el nombre poderoso de Jesús. Cosas grandes, iglesia. Esperanza en medio de la angustia, esperanza en medio del clamor, esperanza en medio de todas estas cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Él ha venido para librarnos. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hará por nosotros. Él lo hará por nosotros. Recuerda que vino Moisés, y Moisés, cuando se le hizo su primer llamado, Moisés, mató a la persona que estaba, al egipcio que estaba maltratando al hebreo, y él se creyó que era el líder. Y lo habían visto. Y después, más adelante, cuando él estaban peleando unos judíos, él los fue a apartar y le dice: ¿qué, nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí fue cuando huyó Moisés. Por eso es que le voy a decir algo, hijo. Viene una liberación. Dios nos va a librar con manos fuertes. Aleluya. Porque Él, aleluya, en medio hay esperanza, en medio de la angustia, iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poder de Dios. Oh, aleluya. Hay un quebrantamiento, hijo. Hay un quebrantamiento. Hay un quebrantamiento. Hay un quebrantamiento. Oh, aleluya. El Señor está viendo esas lágrimas. El Señor está viendo esas lágrimas. El Señor está viendo ese clamor. El Señor está viendo esas lágrimas, ese clamor. Aleluya. Oh, mi Dios, sí lo está viendo. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo.
Vamos, clama el fuego de Dios. Enciende con tu fuego. Aleluya. Con tu fuego. Enciende con tu fuego. Santo Espíritu, ven. Queremos más de tu poder. El espera por ti. Oh, ven. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Las ventanas de los cielos se van a abrir sobre Venezuela, hijos. Sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Ok, sobre tu empleo, tu trabajo, tu empresa. El Señor va a abrir los cielos y yo lo creo. Yo lo creo, hijo. Tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en eso en el nombre poderoso de Jesús.